Ya estamos en la segunda parte del día uno del taller. La primera parte fue más que nada una, un brochazo de información teórica. Es harto, de todas maneras va a estar ahí. Eh, pero la idea no era sofocar con información, sino más bien fue comentarles de que existen herramientas, que hay prácticas habituales que uno puede ir incorporando a la labor para la evaluación, para la gestión de proyectos de innovación. De hecho, nosotros cuando hacemos estas mismas clases para los gestores tecnológicos de las universidades, cuando les explicamos cómo gestionar su portafolio, van a incluir los mismos métodos, porque les sirve a ellos poder detectar aquellas, por ejemplo, disclosures que son interesantes para que se transformen tanto en emprendimiento o en las futuras patentes. ¿Ya? Ahí se están sumando los demás. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me equivoqué, botón. Ahí Ignacio tiene la palabra. Ignacio. Sí, mira, repensando lo que planteaste en la mañana, eh, no sé si es posible que, no ahora, o a lo mejor en el taller de mañana o en la reunión de mañana, pudiésemos abordar algo respecto a los indicadores. Es un tema que para nosotros como FIA es un tema recurrente y súper importante. Tal vez nosotros no sabemos transmitir bien lo que queremos con los indicadores en los bienes públicos o los bienes privados. Yo sé que cada iniciativa tiene su propio mérito y sus propias características, ¿ya? Pero no sabría, y por eso te hago la consulta, ¿ya? No para que la responda ahora, sino cuando corresponda, si existe alguna forma de poder identificar con mayor asertividad los indicadores, ¿no es cierto?, para los bienes públicos o privados. O si bien, en base al mérito de cada propuesta, cada indicador va a ser independiente, así se trate de uno u de otro. Te dejo esa inquietud. Te, te voy a dar mi apreciación, ¿entiendes? Porque yo entiendo la diferenciación para poder categorizar y diferenciar, pero yo creo que en el ejemplo práctico lo mejor es plantear las innovaciones por lo que son, no por una categoría, de tal manera que los elementos comunes y los indicadores también lo sean, ¿entiendes? Y de esa manera, tú cuando comunicas o vendes un emprendimiento, sea mucho más fácil de explicarse por sí mismo, ¿entiendes? Y también pensando en aquellos que quieran seguir siendo sustentables en el tiempo. Entonces yo creo que yo lo que haría con el tema de los indicadores, voy a darle una vuelta y creo que encontré alguna lectura respecto a eso. Y porque sí, tienes razón, son críticos porque son los que te terminan midiendo y no necesariamente tendrían que conversar uno con el otro, pero yo creo que si casos se normalizan, y se dividen por un elemento común, por así decirlo, hablando ingenierilmente, yo creo que en ese sentido es mucho más claro para los dos puntos, de tal manera que sea entendible por todo el ecosistema, de tal manera que, por ejemplo, tú tengas más ingresos de innovaciones privadas que evolucionen a innovaciones públicas, porque vean en ello valor y vean en ellos brechas de mercado. Entonces, se hace como una mirada, de hecho, no sé si han leído a Mariana Mazzucato, que es una economista que trabaja en una universidad inglesa, que es de origen estadounidense. Les vamos a pasar algunos ejemplos respecto a ese vínculo y de cómo se pueden interrelacionar las cosas para generar innovaciones con impacto. ¿Ya? Muchas gracias. Pero voy a proyectar. Vamos a seguir en la ruta de este ciclo de charlas ligadas a las innovaciones públicas. Y ahora vamos a entregar algunos ejemplos que estuvimos revisando. Karen, estuvo trabajando un tiempo ahí en una gran universidad en Chile, si no por decir la más grande, y tiene harta experiencia práctica también trabajando con iniciativas. Eh, También recojo los comentarios de la parte uno que hablábamos del tema de las patentes.
yo creo que estos temas son complementarios y es interesante porque también, como les decía, el tema de los indicadores, normalizarlo, yo creo que aquí también, cuando empaquetamos las innovaciones, también es bueno irlo normalizando y yo creo que podemos ir complementando diferentes miradas. Así que vamos a hacer un repaso de lo que va a pasar hoy día. Son algunos proyectos de innovación y dos ejemplos en específico. Uno lo voy a explicar yo, que va a ser un producto alimenticio extruido similar a las papas fritas. Debo hacer un disclaimer, ya las probé, fui sujeto de experimento de este desarrollo tecnológico, fui sujeto de prueba, no encontraba la foto donde había sacado porque saco una foto así comiéndola. Y otra tecnología que es una plataforma agrícola satelital para la determinación de requerimientos hídricos en los principales cultivos del país. Este es sectorizado, pero ahí Karen lo estuvo revisando y estuvimos viendo cosas interesantes. Así que vamos a pasar estos dos ejemplos que nos compartieron de innovaciones públicas y vamos a ir desarrollando ciertas ideas y conceptos todos en común utilizando una herramienta que permite hacer interactivo el PowerPoint. La estamos promocionando y también ustedes ahora van a ser sujetos de prueba, porque es una tecnología que estamos, que estamos también moviéndola, que es una que genera interacción, así que les voy a pedir que tengan su teléfono celular a mano, porque vamos a ir interactuando directamente en la diapositiva. Primero también recordar que dentro del ciclo de innovación o del ciclo de vida de cualquier tipo de innovación, por así decirlo, hay diferentes tipos de actores que van participando y van colaborando en distintas etapas de desarrollo. Por lo tanto, a partir del reconocimiento de estas etapas, la idea ahora es poder entender cómo lo hicieron otros, de tal manera de identificar qué modelos pueden ser aplicados, porque sabes que resultaron, ¿entiendes? Entonces, la idea... Entonces, la idea ahora vamos a hacer un repaso cortito respecto a los términos que tomamos en la mañana. Aquí tenemos las etapas de los procesos asociados a las bases de los proyectos de innovación de FIA, para que todos hablemos el mismo idioma. En la mañana hablamos respecto a cómo poder ir identificando necesidades y eso nos permite de cierta forma ir prospectando usuarios y a la vez poder ir detectando a partir de motores de búsqueda información relevante para poder, por ejemplo, entender bien una problemática, qué soluciones existen en el mercado y ir dispuestos en la solución, por decirlo, en estado del arte. Por otro lado, también comentamos un poco que en estas etapas existen diferentes validaciones necesarias, que son como elementos suficientes para que la tecnología vaya, perdón, la innovación vaya reduciendo incertidumbre, por así decirlo. Por lo tanto, cuando uno de los parámetros de incertidumbre se vaya reduciendo, también es necesario ir alineándolo un poco con las pruebas. Así que, Karen, por favor, ahora tú que nos vas a comentar algunos casos, ayúdanos con el repaso de la... Sí, ahí estaba Ignacio, sí, levantando ¿Ah, la Ignacio? mano. Sí. Sí, una muy breve comentario nomás, muy breve, por favor. Eh, Se habla de sustentabilidad, no es lo mismo que sostenibilidad. No, Y yo creo que a veces se usan como sinónimos, ¿ya? Y llevan error. sí. ¿Ya? Y me da la impresión que en lo que estamos conversando, más que sustentabilidad, es sostenibilidad. Sostenibilidad. Sí, depende A modo de porque, comentario, ¿eh? sí, es que igual me imagino que los de la etapa uno, una de sus respuestas es que sea sustentable, en el sentido de que no genere impactos negativos, por ejemplo, en el medio ambiente. Y quizás otros que ya resolvieron eso, que están en etapas más avanzadas, ven sostenibilidad. Yo creo que quizás por la pregunta, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo que hay que tener cuidado con los términos y porque eh, tienen dimensiones muy distintas, indicadores muy distintos también. Indicadores muy distintos, sí. Y bueno, sumando un poco a lo que comentaba Francisco, es importante establecer las etapas. Claro, aquí en la etapa primera vemos, qué sé yo, la prospección del usuario, impacto y sustentabilidad, para dejarlo claro. Y a partir de eso es importante, como, bueno, él lo comentó en la mañana, los comandos de búsqueda para luego prototipar, pilotear y ver cómo podemos transferir. En general, bueno, más adelante lo vamos a ver en los ejemplos,
pero generalmente existen dos caminos, la transferencia tecnológica directa o la vía de emprendimiento, que pueden hacer de un proyecto que sea sostenible en el tiempo, que era algo que a todos nos importa, ¿cierto? Que no solamente sea aplicable a la sociedad, sino que lo podamos sostener. Y bueno, ahí hay un par de ejemplos que yo creo que mejor que nos mencionen más adelante, para que vayamos ahí inmersos y empecemos como a pensar en conjunto cómo lo harían también ustedes. Y ahí les podemos contar también, bueno, como dice Francisco, yo vengo de la Oficina de Transferencia de la Chile, en donde hay un universo gigante de desarrollos tecnológicos, así que les puedo comentar un par de casos que es bien interesante y yo creo que van a servir también para que conozcan ejemplos prácticos de cómo se ha ido logrando que un proyecto sea sostenible también. Gracias, Karen. Repasamos los de la ruta de innovación y recalcamos los de los elementos para luego empezar a capitalizar esto, ¿ya? Porque aquí vamos a tratar de encontrar ciertos lenguajes comunes para que nos vaya dando cuenta. Entonces, para recalcar también lo que decía Karen, en la etapa de pilotaje y validación generalmente están más cercanos a cuando tú ya tienes que empezar, de cierta forma, a formalizar tu innovación. Muchas veces en el sentido práctico, esto no es como que sea una regla, no es como una ley de la termodinámica ni nada por el estilo, pero si es que existe una brecha tecnológica y no hay nadie que esté resolviéndola, hace un emprendimiento. Si ya existe empresas que están asociadas a, a una iniciativa, licéncialas, transfiérelas, porque generalmente las cadenas de valor e incluso el mismo mercado son complejos, ¿ya? Por otro lado, también hay que tener mención y también a la vez hacer retrospectiva respecto al impacto de las innovaciones en el sector del sector público en grandes compañías. Por ejemplo, este es un caso que lo describe bien Mariana Mazzucato en su libro. Lo leí, es interesante, porque le da una vuelta gigante. Yo tengo un teléfono iPhone y me doy cuenta de eso, de todas las innovaciones que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, que fueron transformando a un elemento común en una gran innovación, en algo que realmente la rompió y generó un nuevo paradigma, ¿ya? En las formas y que en realidad lo que lleva es una integración de diferentes tecnologías. Y aquí también hace como una reflexión respecto a cómo ha sido también ¿Aló? el, voy a, mira, también ha sido un, un salto también en otras tecnologías, por ejemplo, la masificación de las baterías de litio por la utilización de dispositivos de uso masivo ha hecho que su producción se reduzca. Y ahora es tanto por así decirlo, el hambre de litio que ya se dieron cuenta de que no es sustentable seguir extrayéndolo de esa manera y se están buscando otras opciones, por ejemplo, con otro tipo de sales, de tal manera de evitar el desintegro de ecosistemas sensibles. Y de hecho, por eso generalmente cuando uno trata de entender una innovación como un elemento sistémico y complejo, también tiene que entender que hay tecnologías dentro de ellas que van moviendo perillas y agujas de diferentes direcciones. Aquí les voy a contar un caso de una tecnología que fue pensada para un sistema público que se focaliza en entregar esta solución. Son colectores de aguas desde niebla y que a partir de su instalación permiten el uso de agua potable de alta calidad y puede ser proporcionada para el uso de agricultura y silvicultura. Dirán, esto no es nuevo, esto ya se ha inventado, ya está hecho. De hecho, a nosotros nos llegó una tecnología similar de un atrapaniebla con otra materialidad. Es bien interesante la historia porque lo que ellos hicieron, el desarrollo chileno, fue basarse en las plantas chilenas que capturaban agua. Entonces basaron la disposición de la malla para que capturara de manera más eficiente, como las plantas, el agua de la niebla, ¿ya? Pero aquí ellos implementaron ya un modelo, ya están más implementados a gran escala y acá también, aquí partieron desde la lógica de pensar las innovaciones públicas
como unos elementos que son de fácil prototipado, porque como hay financiamiento para hacer pruebas y para equivocarse, se pueden hacer pruebas y validaciones. Y de hecho, esta fue una tecnología desarrollada en Alemania y que fue apoyada por una fundación para satisfacer las necesidades de países subdesarrollados. En este caso, las primeras pruebas las hicieron en Marruecos, en el desierto de Marruecos. Entonces, y lo que hicieron para lo que comentamos en la mañana, el tema de las utilidades, lo que hicieron en este caso fue licenciarle la tecnología a una empresa, para que esa empresa explote. En este caso se la licenciaron a Qualonis para que ella explote y venda esto bajo ciertas normas que le establece la licencia. De hecho, las licencias tecnológicas, tú puedes ir estableciendo ciertos marcos de aplicación de tu tecnología. Por lo tanto, si tú no quieres que tu tecnología, por ejemplo, no cobres más del precio debido, lo puedes establecer. En este caso es vital porque es agua, ¿entiendes? Hay hay un tema ético detrás. Actualmente tienen proyectos en Marruecos, Tanzania y California, pero tienen proyectado, estas son todas las regiones exploradas para la extracción de niebla. Verán que tenemos gran capacidad acá. Eh, y ellos en este caso no les venden a particulares. Ellos trabajan bajo un modelo de cofinanciamiento a partir de fundaciones y ONG propias de los países y van, por ejemplo, trabajando con pequeños módulos de tal manera de determinar los puntos donde son más eficientes. Entonces, desarrollan proyectos por etapas. Eh, Pasan un colector barato portátil para determinar dónde es la mejor ubicación. Tienen una siguiente versión que un test de colector, que es para sacar más que nada una evaluación técnico-económica de su aplicación a más escala, para pasar a la siguiente etapa, que no es una escala industrial, sino que como en general las localidades, perdón, sí, las comunidades cerca de estas zonas son aisladas, no son muchos habitantes, entonces para sustento local. En Chile hay experiencias similares, hay unos proyectos que también se implementaron que fueron propuestos por fundaciones canadienses y que empezaron a implementar estos elementos acá en Chile. Hay algunos que están hechos incluso para producción de cerveza. Entonces, Sí. acá hay opciones y acá en este caso encontraron el mecanismo para hacerlo sustentable bajo el principio de que la tecnología es barata y es para generación de consumo de agua. Ese fue el modelo que ellos implementaron. Entonces, lo que venden ellos, Aqualonis, luego capta inversores y así sucesivamente, como una empresa privada, pero con un foco y un objetivo que está determinado por su antecesor tecnológico. Aquí de nuevo voy a repasar los de Embrapi, que es una asociación en Brasil, lo habíamos visto en la clase pasada, lo había comentado, pero encontré estas gráficas más interesantes y se las quise compartir, que más que nada es que comenta un poco cómo es el mecanismo que tienen ellos para financiar innovaciones. En este caso es plata pública para financiar innovaciones privadas. Están capitalizando y trabajando derechamente en varios sectores y hacen una potencia bastante interesante, como para, de cierta forma, ellos lo que hacen es que en función de las necesidades e integraciones locales, meten capital y toman participación. Aquí les voy a dejar de todas maneras, que es como complemento de la que les había dejado la otra vez, para que tengan una idea de cómo es el mecanismo de búsqueda, perdón, el mecanismo de vinculación. Y otro ejemplo que para comentarles es el de el Sahana Software Foundation, SSF. Esto es el año 2004 hubo un terremoto y un tsunami en Sri Lanka. Entonces la sociedad civil tenía que responder pensando en resolver todos los problemas de la emergencia. Y aquí lo que hicieron es que a partir de los software de código abierto, que son un mecanismo de trabajo informático colaborativo en el mundo, de hecho en los cuales no se puede patentar, copyleft, que se llaman, que es lo contrario de copyright. Y lo que lograron fue que a partir de estos software, coordinar acciones internas. De hecho, vamos a ver algunos casos que nosotros tenemos también desarrollados también con software de código abierto, pero made in Chile, no Sri Lanka. Y contribuyeron a desarrollar las competencias locales. Fue netamente público. Aquí fue un financiamiento basal público para una solución de emergencia. Todos estos programas informáticos que se desarrollaron originalmente, como no se pueden apropiar, fueron compartidos con la comunidad y empezaron a desarrollar todo
un ecosistema alrededor. Y lo que hicieron es que empezaron a tener cierta pericia en este tipo de desastres. Entonces, empezaron a tener cierta, debido a los fenómenos normales que suceden en sus países, se empezaron a dar cuenta de que podían tomar ese aprendizaje y poder compartirlo. Para que tengan idea, la titularidad de la propiedad intelectual de todos los programas fue asumida por la Lancaster Foundation Foundation, que es una fundación asociada a este software de código abierto, y que está bajo la dirección y que creció hasta convertirse en uno de los desarrolladores de programas de programas de código abierto más importantes en el mundo. De hecho, ellos ahora actualmente su modelo de negocio y sustentabilidad se basó en probar, pilotear y validar, y luego escalar en otras latitudes, teniendo de experiencia práctica un desastre como ese. No sé si acaso les suena parecida la historia, ¿no? Y actualmente, perdón, a principios de 2009, los directores de esta fundación hicieron ya que se convirtiera en una asociación autónoma con lineamientos y directrices. Entonces, en el 2009 se forma esta organización sin ánimo de lucro, lo que comentábamos en la mañana respecto a los modelos. Se registra en el estado de California, de tal manera de tener nexo y vinculación internacional con todo el mundo. Y además, al estar escritos en software de código abierto, ingresas a otra categoría y empezaron a implementar nuevas cosas. Entonces se empezaron a especializar en lo que comentábamos en la mañana como los mecanismos de capitalización, el tema de los servicios especializados. Aquí en este caso lo hicieron. A partir de desastres, sofisticaron sus servicios y entregaron propuestas de valor más, como va a ser redundantes, sofisticadas, para responder las preguntas que no estaban resueltas en desastres naturales. No sé si acaso hay dudas, comentarios al respecto. Ahora vamos a pasar al trabajo práctico. Si acaso alguien se quedó con alguna duda de los otros ejemplos, también lo podemos responder. Porque ahora vamos a entrar al... Veo que alguien levanta la mano. Ignacio. Sí, no, un poco en relación a lo que comentaba en la mañana Tomás García, Huidobro, respecto a las etapas en las cuales el FIA actúa eh, apoyando distintas iniciativas. ¿Ya? Iniciativas disruptivas, sí, 100% son pocas. Muchos son de mejora, muchos son de adaptación, etc. Me tocó trabajar muchos años en el norte y en los años 80 ya practicábamos la trapaniebla. ¿Ya? Y me tocó estudiar, y la trapaniebla como tal viene del siglo XVI, ya, creo, ¿ya? O antes. Y en Chile recién el año 50. Y todo lo que ha venido después son mejoras. ¿Ya? Y las mejoras, en algunas oportunidades en el FIA, no son bien evaluadas o no son bien catalogadas, porque son mejoras nomás. ¿Ya? Lo mismo pasa con los cultivos hidropónicos. Entonces, llega una propuesta de cultivo hidropónico, no, es lo mismo, si esto ya está hecho. ¿Ya? La trapaniebla, no, pues esto ya está hecho. Pero cada mejora, ¿no es cierto?, impacta tremendamente, en el caso de la trapaniebla, ¿no es cierto?, que puede ir de 500 litros a 1000 o 2000 litros al día. Ujú. Entonces, no hay que desmerecer la mejora, ¿ah? Siguiendo el ejemplo que tú mismo diste. Sí. Esa es mi opinión. Y sobre eso, también siendo un poco técnico en el asunto, cuando tú haces una mejora, si el efecto técnico aumenta, eh, todo ese know-how para poder generarlo, tú lo puedes transferir. Y ahí puedes capitalizar. Por eso, por ejemplo, lo que hicieron la gente de la Atrapa Niebla fue eso. Toda la investigación que realizaron en las universidades, las pruebas en Marruecos, lo empaquetaron. No necesariamente sacaron una patente, ¿entiendes? Pero sí validaron un modelo de aplicación que funcionaba, que era rentable en el tiempo y que era atractivo para las fundaciones que lo estaban adquiriendo. Y de hecho, concuerdo contigo que se pueden establecer modelos y yo creo que también, volviendo a tu comentario del inicio, eh, también tomar
ciertos ejemplos y, y poder, no sé, entender que podemos hacer referencia también es interesante, por lo menos en Chile. Yo siempre he dicho que nosotros somos como un laboratorio natural, somos el segundo país después de Rusia con más latitudes, porque Rusia tiene un poco más por esa nación independiente que tiene. Pero bueno, y en ese sentido, y por eso puse el ejemplo de la Trapa Niebla, es porque las condiciones nos hacen ser especiales y las integraciones también. Y yo creo que por ahí también, si bien no son bien recibidas, yo creo que cuando tú propones algo como un plan mayor, quizá la mejora puede ser realmente interesante y puede capitalizar mucho mejor, más interés, por así decirlo. ¿Eh? Gracias. Bueno, interrumpan nomás, levanten la mano, conversemos. Este es un. Ustedes han evaluado más proyectos que nosotros y todo, así que, ¿cómo? Ahora nosotros vamos a hacer una actividad, les voy a pedir algo, que escaneen ese código QR o ingresen a esa página web y logueen con su cuenta Google porque vamos a utilizar una diapositiva interactiva. Así que por favor vayan intentándolo, yo también lo voy a hacer. Esto es una tecnología desarrollada por la universidad, por la USACH. Muy linda la historia. Ahí se va a cargar la presentación. Si que ya lo loguearon, si no pueden, nos avisan, nos ponen al tanto. Porque vamos a partir, si todos ya ingresaron, si no, luego los voy a devolver porque voy a cambiar de slides, ¿ya? Esta actividad grupal, vamos a mostrar los antecedentes del ejemplo y vamos a utilizar los criterios de evaluación que están en la guía de evaluación para ir respondiendo las consultas de manera grupal e ir proponiendo soluciones y recomendaciones, ¿ya? Tomando en cuenta tanto la información teórica pasada en la mañana y los ejemplos que comentamos hace un poco respecto a los diferentes modelos de comercialización y sustentabilidad, sostenibilidad. Y los últimos 15 minutos vamos a volver y vamos a discutir elementos generales, si es que alcanzamos. Uno nunca sabe, el tiempo es relativo. Ya vamos a la parte de Tomás. Sí, me sale que tengo que, para conectarme a la presentación, a través el código. del celular me pide un código. Te lo voy a dar de inmediato. El código el room se llama. Ahí se los doy de inmediato. Ah, ok. Y no me acuerdo cuál era, pero ya vamos a llegar a esa diapositiva. Voy a explicar el ejemplo. Estos son fotos reales del laboratorio. Probamos las de con sabor natural y orégano. Es el desarrollo de un producto alimentario extruido similar a las papas fritas en configuración, características y usos. Su objetivo fue desarrollar este alimento con el fin de que tuviera una baja capacidad de absorción de aceite en la fritura y se fabrique a partir de materias chilenas de bajo valor comercial. Dentro de las ventajas que se identifica es que posee menos de un tercio de absorción de aceite respecto al producto original, es decir, las papas fritas de papa, y reduce el consumo, lo que hace que reduzca el consumo de calorías, y siendo un impacto como una alternativa paliativa al problema de sobrepeso y obesidad, que ha afectado a 2/3 de la población nacional. Estoy leyendo textual de la propuesta. El proceso de producción está protegido, patentado en varios lados, Estados Unidos, Brasil, Chile, China, en varios lados. El proceso es simple, utilizar papas hasta obtener un puré de papas y arroz, obtener una harina de arroz, se agregan aditivos, se mezcla y se obtiene este alimento. Esto fue demostrado que tiene nivel inventivo y está en etapa resolutiva acá en Chile. Nosotros esta tecnología la tenemos en el hub hace un tiempo y para darle una idea del mercado, solamente como soplando un poco la tarea, el mercado gigante de las papas fritas, todo el mundo le encanta las papas fritas, y hay actores gigantes en el mercado que son proveedores de los principales deliveries o drivers, por así decirlo, de las papas fritas, como las grandes cadenas de consumo masivo, ese tipo de cosas. Excepto McDonald's, que tiene su propia cadena de suministro de papas.
¿Ya? En esta primera actividad vamos a partir del ejemplo, determinar cuál es la problemática o la oportunidad identificada, pensando que es una innovación pública. Vamos a repetir un poco lo que se busca. Primero es que esté enmarcado dentro de los desafíos estratégicos de FIA, también que tenga pertinencia y relevancia, que se alinee con los objetivos y que tenga antecedentes claros. ¿Ya? Si bien yo lo dije rápido, pero lo traté de resumir lo mejor que pude. Y a la vez ver si es que el problema es relevante, real y vigente, que son características necesarias para ver si es que afecta o si es que hay una brecha de clientes no satisfechas o que si es que lo que se está proponiendo no ha sido resuelto previamente. Ahora, cuando les pida el código, tienen que poner 5237. Y en la parte de arribita dice nota adhesiva. En la parte derecha aparece como un papelito y un lápiz, apretan y pueden agregar una nota. Le pueden poner el color y lo que ustedes quieran. Les voy a pedir que me incluyan qué problema y oportunidades ustedes detectan a partir del ejemplo que yo les comenté del producto alimenticio similar a las papas fritas en configuración y características. Agréguenlas y después las vamos a ir ordenando y las vamos a ir recopilando para que vamos trabajando sobre ellas. Cualquier duda o problema con la aplicación, avisa. Código 5237. Alto consumo de fast food. ¿Ya? Oh, perdón. Vamos a ver. Hola. Gracias por el mensaje. Dificultad de obtener productos similares a las papas fritas. ¿Ya? Oportunidad de búsqueda de alimentación más saludable. ¿Ya? Hay un claro problema de obesidad en Chile. Sí, lo sé. Oportunidad de tener un alimento de mercado que permita una economía circular. Sí, el tema de los desechos. Voy a sacar el RUM. Disponibilidad de insumos de bajo valor agregado. Sí, sí, una oportunidad. Ojalá acá. Oportunidad de mejorar la alimentación de Chile en términos de salud. Sí, saludable, vamos a cargarla acá. Oportunidad de alto de consumo. A ver, oportunidad, alto costo. ¿Quién escribió esa? No lo entiendo. Alto porcentaje de población presenta índice de obesidad. Sí, estaba por acá la obesidad. Oportunidad de alta población. Hay un claro problema de obesidad. ¿Ya? Sí, son elementos que se van repitiendo. Seguir las tendencias del mercado. Sí, hay una tendencia a lo saludable. Problema, costos de producción son similares a los costos actuales. Eh, en este caso, si lo comparas con una papa frita extruida, son muy similares. Te adelanto esa respuesta. Porque nos hicieron esa pregunta. Y no varía mucho debido a que en general, como se utilizan extrusores, y es un elemento común en la industria de alimentos, no sería complejo. Se los propusimos también a la gente de Simplot, que son los que tienen la primera patente de papa frita. La papa frita perfita. De hecho, fue un lío enviar estas muestras a Estados Unidos. De verdad. Fue realmente una odisea. Pero lo logramos. Llegaron a Estados Unidos, muestras de estas papas fritas. Esperamos pronto las estén probando. Oportunidad de comer rico y sano a la vez. Oportunidad de alto contenido calórico, papas fritas convencionales. Esta es la opción planteada. Va a generar calidad de calorías y costos similares. Sí. Wow. Problemas asociados al aumento de enfermedades metabólicas no transmisibles y costos asociados. Sí, eso es verdad. Las enfermedades se transforman después en problemas ya crónicos de la sociedad. Tienen que ver con la salud. Vamos a recoger todas sus... y después vamos a armar un compendio cuando entreguemos los resultados de la capacitación. Pero se dieron cuenta que el ejercicio fue entender un poco que esto está asociado a un problema de salud, eh, también a un tema de economía circular, vi por ahí, que es de poder darle nuevo valor quizás a descartes,
no a desechos, siempre hay que dar las diferencias del caso. Análisis nutricional de ambos productos para evidenciar aporte. Sí, hay un análisis de comparativo, no lo agregué acá, pero contra la papa normal, sí está. Por eso absorbe mucho menos aceite. Se nota en la cantidad de aceite totales. Y cuando después cuando vean, muestran la foto de nuevo, el papel donde uno cuando típico saca las papas fritas y las pone a absorber el aceite, no está húmedo de aceite, sí está seco, no absorbe mucho. Entonces, y como no tiene conservantes, el único problema de los prototipos es que se ponen un poquito duros cuando se secan, pero problemas de prototipo. Oportunidad de incentivo de nuevos productos más saludables. Sí, sí, en este caso tiene una mezcla entre ser un alimento de consumo masivo que reduce su, por así decirlo, su problema. O sea, hay viceversa. Pero de todas maneras, para, ahora vamos a pasar al tema de la diferenciación y vamos a ir recogiendo también algunos puntos. Es, es lo siguiente, que la innovación de la solución tiene que ser novedosa o tener algún grado de diferenciación con lo existente en el mercado o disponible en el estado del arte. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente las innovaciones tienen, si bien pueden tener mercados nichos a los cuales aplicarse, si es que no escalan de manera rápida, muchas veces es muy costoso ir manteniéndolo. Y de hecho es uno de los grandes problemas de cuando se tratan de impulsar directamente las innovaciones sociales o públicas en este caso. Entonces, la solución responde o no a un problema de oportunidad planteado. Es decir, en el caso de las papas fritas, sí, es un problema grande, eso sí. La obesidad es un gran problema. En ese caso, si bien es paliativo, está declarado que es paliativo, hay que revisarlo. Hay que revisar el mercado tecnológico. Hay soluciones fat free, hay unas que puedes freír sin aceite, es más caro, pero ¿cierto? Tú tienes una, ¿no? Yo no tengo. No, he probado sí, pero no tengo Se todavía. ven iguales, ¿no? Yo no lo he probado. No, no, sí, sí, no, muy rico. Incluso las verduras, Las verduras fritas, sí. fritas sin aceite. Tomás ese caso, sigue con la mano levantada, me confundí. Por otro lado, y también lo que hemos ido dando vuelta un poco en todo el taller es ir encontrando estos elementos de incertidumbre y de poder ir entendiéndolos, ¿ya? De tal manera de poder ir avanzando en las pruebas y validaciones. Ahora, si van de nuevo a la aplicación iSlides, eh, estamos en el mismo room, 5237, ahora estamos en otra diapositiva. Innovación de la solución, ejemplo 1. Acá les voy a pedir que seamos críticos respecto a la tecnología y plasmemos comentarios para solo dar sus beneficios. Originalmente, entonces los vamos a poner a un lado. Y por otro lado, luego vamos a poner los elementos negativos respecto a la competencia o las barreras que existen para este tipo de productos en el mercado o en la sociedad. Ahí vamos primero lo positivo y luego vamos a ir haciendo el ejercicio lo negativo para tener este contraste entre ser el policía bueno y el policía malo en la evaluación, ¿no? Así que también, por una parte, qué es lo bueno, lo novedoso de esto? O lo encuentran novedoso, disruptivo, una papa que absorba menos aceite. Y ahí los voy ordenando, positivos, luego negativos. Comer papas fritas sin enfermar, ¡yeah! Es una adaptación, es una tecnología conocida hacia otros productos, sí, ahí no tienes, la validación es simple, positivo, alternativa saludable, incorpora economía circular al modelo, alimentos saludables, valorización de descartes, también, sí, nivel de sistema de salud, mínimo consumo de aceites, sí, porque
si es que lo haces a escala y, por ejemplo, si lo pones en una cadena de comida rápida, al término, como absorbe menos aceite en la salida, terminas, quizás, bueno, igual lo tenés que filtrar porque son asquerosos. Lo digo por conocimiento de causa, trabajé en McDonald's y en Kentucky, voy a abrirle a mi gato que si no me va a volver loco. Mejora los procesos, ¿ya? Y ahora vamos a las partes en las cuales forzamos la tecnología y damos a entender qué son los elementos que le bajan un poco esta índole para un producto de menor costo. Los voy a poner al lado de la derecha. Y se los van agregando. Alternativa para personas. Fomentar fast food. Sí, eso es verdad. Ese es el problema, ¿no? No es como un desincentivo. Sí, bueno, sí, eso es verdad. Pero en ese caso eso es positivo, ¿no? No, es que yo creo que también es como un dilema. Por eso que luego cuando nosotros estuvimos conversando con Karen, esta tecnología, porque nosotros la tenemos, la hemos visto, la conocemos bastante, como la vimos como innovación social, también le dimos la vuelta por ese lado, pensándolo, "Mm, ¿es realmente así o es realmente otra alternativa en el mercado? Y es ser una innovación privada". Entonces fue como que eso, por eso queríamos plantearlo negativo. O vi uno negativo por acá, que está. Lozano tiene mal sabor. Sí, eso es verdad. Sí, sí, eso también es como la comparativa, la típica. Siempre para el mercado. Utiliza descartes y se requiere estándar. Sí, eso es verdad. Puede ser un elemento de barrera, como para certificación y validaciones. Muchos competidores ya consolidados. Eso es verdad. De hecho, una de las cosas que nos pasó nosotros cuando estábamos evaluando el mercado acá en Chile fue que eh, teníamos, si bajaba de $1 el kilo, la papa congelada iba a ser aceptable, porque ese precio lo estaban importando. ¿Entiendes? O sea, ese precio pasa a ser competitivo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si bien ya ahora vamos dándole cierta forma al ejemplo, también para identificar sus aspectos positivos y negativos respecto a cómo se diferencia de lo existente y cómo podría ser su impacto después medio más adelante. Ya vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, si quieren, están escribiendo todavía, me avisan para no pasar tan rápido, porque ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, en el cual vamos a ver los otros dos puntos que tienen que ver con la parte de pilotaje y luego de escalamiento y sustentabilidad. Ahí Karen nos va a guiar ahora ¿ya? ¿Hay qué capacidad para enfrentar una alta demanda? Así que vamos terminando los post-its. Esto lo vamos a dejar todo agrupado, después los vamos a ordenar para que se vea más bonito. De hecho, les voy a achicar las letras porque. Pero hacerlo ahora voy a demorar. De todas maneras, usen la tecnología, ahí está la página web, la pueden descargar. Se descarga como un plugin en su PowerPoint y lo pueden utilizar como lo hicimos nosotros acá. Eh, de hecho, esperemos pronto sea una buena noticia. Estamos ahí avanzando con Cruzando los iSlides, dedos. cruzando los dedos. Mucha idea. De hecho, se las presentamos a Microsoft. Les encantó a los de Microsoft, pero a los de acá en Latinoamérica. Entonces, todavía no llegamos a los peces gordos. Así que pronto quizás tengamos noticias de la tecnología made in Chile en el PowerPoint. Karen. Súper, gracias Francisco. Y bueno, un poco para ir avanzando, el ejemplo 2 tiene que ver con esta plataforma agrícola satelital para el seguimiento de la determinación de requerimientos hídricos en los principales cultivos del país. ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma desarrollada por FIA? Es implementar y transferir una plataforma agrícola para el monitoreo y desarrollo de los cultivos y determinación en tiempo real de los recursos hídricos entre la región de Coquimbo y Biobío. Esta plataforma nace un poco para que los usuarios y administradores de los predios puedan tomar decisiones a la hora de utilizar el recurso hídrico. Es decir, bueno, esto mezcla
mapas satelitales con también meteorología, y uno puede ir viendo en vivo el aumento de los cultivos y cómo utilizar los recursos hídricos en base a ese movimiento. Así que a través de esta, es una plataforma, un sistema online, que ahí pueden ver un poco la imagen del usuario, contraseña, y ahí ven el mapa del sector que, bueno, comprende desde Coquimbo a la región del Biobío. En ese sector ustedes pueden ir buscando los cultivos que les permita a ustedes tomar una decisión en el fondo de cómo utilizar los recursos hídricos en la zona en la cual ustedes estarían potencialmente interesados. Y es más que nada una plataforma que viene a ayudar a la toma de decisión y a la planificación del recurso hídrico en ese territorio. Puse aquí, bueno, ahí para contextualizar y ejemplificar un poco, hablando de la sostenibilidad, de cómo trabajar un poco con este tipo de plataformas, y me acordé pensando y hablando con Francisco, me acordé de un ejemplo que me tocó ver en la Universidad de Chile, que tenía que ver con una plataforma que se llamaba Commander. Este era un software que venía a ayudar a los carros de bomberos. ¿Y cuál era la ayuda de esta plataforma? Era optimizar el tiempo de reacción de los bomberos, acá en Santiago en particular. Y bueno, lo que pasó fue que a los investigadores les costó mucho tomar tracción y tomar como que las compañías de bomberos se vieran interesadas en participar de esto, porque generalmente no hay tiempo, no les interesa moverse mucho, ya les funciona como están. Finalmente una de las compañías decidió aceptar, digamos, participar de este piloto, y eso hizo que finalmente esta plataforma que estaba pensada en los carros bomberos, que se llamaba Commander, finalizó en la creación de un emprendimiento. Era un spin-off de la Universidad de Chile, ahora un emprendimiento que se llama SimpliRoot, no sé si lo han escuchado, pero muy muy famoso, que se usa esta misma inteligencia artificial, estos algoritmos que estaban pensados en su momento para carros de bomberos, ahora esto lo usan para optimizar rutas de entrega de paquetes. Y bueno, es un emprendimiento que le ha ido muy muy bien, ha agarrado un montón de capital de riesgo, y cerró una ronda hace poquito, que fue una de las más importantes a nivel nacional. Y claro, los carros de bomberos siguen utilizando esta inteligencia, pero ellos hicieron modificaciones con el fin de enfocarlo y crear este emprendimiento para finalmente resolver otra necesidad que se dieron cuenta, haciendo estos mapeos, estas rutas, se dieron cuenta que también era una necesidad encontrar las mejores rutas para entrega de paquetes, y finalmente no existía en el mercado chileno al menos algo así, y ellos desarrollaron esta empresa que se llama SimpliRoot, un poco también para darles un ejemplo de cómo se puede ir enfocando un desarrollo para tener sostenibilidad, que estábamos hablando hoy día en la mañana. Gracias, Karen. Eso nomás. Sí, no, de hecho, la idea de comentarles, el ejemplo que vamos a trabajar va a ser sobre la plataforma agrícola, pero les Sí. comentamos un poco cómo había sido el modelo de sustentabilidad y de trabajo posterior. Por lo tanto, Sí. el ejercicio que queremos hacer ahora es, por una parte, entender, tener una idea general de cómo es el funcionamiento, porque Karen, por lo que explica, esto es ayuda a la toma de decisiones, ¿ya? Sí. Por lo tanto, ahora en los siguientes elementos que son parte de la evaluación y que también tienen que estar de esta forma más claros en etapas de desarrollo más avanzadas, que es cómo esto se puede luego exportar, escalar y llevar a mercado. Para un modelo, claro. Buscar un modelo. Esto es uno de tantos. Es uno de Buena. muchos, sí, no. Bueno, Entonces, y no sé, también ahí comentarles, aprovecho el tiro de comentarles quizás, Francisco, el ejemplo que tenemos. Nosotros, bueno, tenemos muchos socios, entre ellos la Universidad de Santiago. Un investigador de la Universidad de Santiago creó una plataforma que se llama Joy Ferias, quizás la han escuchado, y él lo que quiere lograr es un poco democratizar el uso del Internet para que los emprendedores o feriantes utilicen la plataforma y lleguen a más lugares, qué sé yo, a todo Chile, no solamente en Santiago. Y él nos comentaba que, claro, él no quiere hacer una app porque quiere que sea democrático el uso de esta plataforma, entonces quiere que sea una plataforma web en donde cualquier persona con un celular pueda ingresar.
Sin embargo, claro, su forma de tomar tracción es alinearse con municipalidades, por ejemplo, en localidades remotas, y ahora las municipalidades de Pozo Almonte, qué sé yo, ahora en Santiago Huachuraba, están utilizando esta plataforma para que sus feriantes logren vender sus productos también a través de esta plataforma, que ahora, bueno, con la pandemia, este tipo de herramientas logró que la venta a través de Internet subiera un montón. Así que hay un montón de modelos y de formas con las cuales ir trabajando. Entonces, ahora en función de esos ejemplos, les vamos a pedir que tomemos dos elementos importantes, que es, por una parte, la comercialización y o implementación de las innovaciones públicas, considerando el potencial de esto como una propuesta, como producto o servicio. En este caso, Karen nos va a estar recordando todo el rato qué es lo que hace la plataforma, de tal manera que vamos teniendo constantemente. Si tienen dudas respecto a quizás algún dato respecto al ejemplo, también lo pueden preguntar. Eh, Aquí la idea es encontrar aquellos mercados potenciales, si bien hay siempre un enfoque dirigido a las etapas iniciales de la vinculación slash solución con las comunidades, con los sectores. eh, Cuando uno habla de mercado potencial, tiene que proyectar la idea de negocio e innovación a un mediano plazo. De tal manera de que no sea hasta que termine el presupuesto, sino de cómo esto luego podrá, en cierta forma, comenzar a incorporar nuevo capital, cómo se empieza a sustentar, y en el caso que comentaba Karen, cómo empiezan a agregar mejoras a lo ya existente y al know-how agregado para poder, por ejemplo, proponer nuevos servicios. Además, la idea de cómo estos impactan en los costos y la calidad de los productos. Es decir, este tipo de solución, si bien mejora los criterios de decisión, también hay que tener claro cómo esto podría afectar al sector productivo en el cual está afectando, en este caso, al uso de suelos para la agricultura. ¿Ya? Así que vamos a volver, después le voy a cambiar inmediatamente. Vamos a volver a la diapositiva interactiva, le puse 2. Lo habíamos cambiado de orden antes de empezar por eso tenía eso. Así que ahora les voy a pedir en el ejercicio de que empecemos, si bien esto ya es un desarrollo ya terminado y no está declarado el mecanismo de escalamiento y comercialización, la idea es que ahora nosotros proyectemos qué es lo que se podría hacer, pensando un poco qué es lo que normalmente se hace, de tal manera de prever cómo serían los modelos más sostenibles en el tiempo para este tipo de innovación en el caso de esta información para el uso de suelos o recursos hídricos, quizás lo dije mal, para que, para que se vaya implementando. Así que todas las ideas van a ser recibidas acá para que luego ideemos quizás podamos elaborar quizás un modelo de negocio o sustentabilidad posterior, ¿ya? Así que, por favor, los mismos ejercicios, voy a ver si se mantiene el mismo room, sí, se mantiene el mismo room. 5, 2, 3, 7. La idea también es utilizar los mismos ejemplos que les comentamos, de cómo esto puede ser a través de emprendimientos que sean directos de aplicación, o aquellos, explotar la idea y o plataformas en países similares características, sí. Generalmente la condición hídrica y es un problema regional, global, y no nos afecta solo a nosotros. De hecho, hay un ejemplo bien interesante respecto a mercados tecnológicos. Chile es el segundo país de mercado de desalinización de agua después de Emiratos Árabes. Entonces, y es porque existe una demanda creciente y un tema ligado al agua, no solamente político, social, ambiental, sino que tiene que ver también con que se dan ciertas condiciones necesarias para que se aceleren este tipo de procesos. De hecho, nosotros ahora nos llegaron algunos de los cuales ya se están estableciendo cadenas de valor para dar soporte a las plantas de desalinización. No solo las gigantes que hay para la industria minera, sino que también para las localidades cercanas a la costa, que también es un problema importante. Por lo tanto, acá en este caso,
eh, la determinación de los requerimientos hídricos me imagino que afecta a varios negocios. Y que también es, a ver, generar soluciones tipo spin-off, sí. Plataformas y ese de uso masivo de agricultores puede ser financiado por empresas agrícolas a través de publicidad de la misma plataforma, sí. Ingresos complementarios. Igual me imagino que esto cuando yo a veces siempre tenemos la discusión con algunas tecnologías que nos llegan, en especial con aquellos que son métodos, es que muchas veces depende a quién le preguntes, ¿entiendes? Porque por lo de la publicidad, sí, genial, pero yo creo que a quién, el que está más interesado es el agricultor, ¿no? Así, o aquel que está invirtiendo en nuevos campos, ¿no? Claro, sí. O administra, quizás, no sé, va a depender también un poco cómo se los mecanismos locales de trabajo, porque no todos tienen la misma realidad chilena, por ejemplo. Entonces, a veces pasa que uno puede gobernanza pública privada real que permita el uso de la información generada para la toma de decisión, una mesa hídrica, sí, sí, sí. Yo me imagino que a ellos sí que les debe servir porque tienen que tener trabajo con Minagri. Trabajo con mi programa de trabajo con Minagri, ¿te refieres a que sea una línea constante financiada? ¿Algo así? Así como, Como una plataforma de... sí, como un programa existente, me Mm. imagino. Mm. Sí, porque me imagino que ellos están interesados en la estadística. Sí, También yo había pensado en esa membresía pagada por usuario. sí, me imagino que también las inmobiliarias tendrían, porque Sí. tengo entendido que no puedes construir donde es uso agrícola y así sucesivamente, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas, Karen, de este software de inmobiliaria? Sí, estaba pensando en lo mismo. Cuéntale un poco el caso de qué nos pasó con ese software de inmobiliaria. Sí, aprovecho de contarles, bueno, un investigador también de la Universidad de Santiago desarrolló un software que permite predecir en dónde construir, pero en función del cambio de uso de suelo. Claro, son 3 algoritmos, uno para cambio de uso de suelo y otro que era importante, acceso al recurso hídrico. Y cuando le nombramos esto a la empresa, ahí la empresa recién abrió los ojos, porque lo otro no le interesaba tanto, sí le interesaba en donde iba a haber recurso hídrico en unos años más, con el fin de ya poder proyectar, porque todos sabemos que va a ser un problema. Entonces, es bien interesante. También esto podría usarse de esa similar. Sí. También que sea generalizado. Yo me imagino que al estar Claro. disponible tiene como un margen de impacto. Entonces, yo creo que también, de hecho, por eso muchas veces los emprendimientos, al ser más dinámicos, le entregan también esa aceleración respecto a temas comunicacionales. Sí. Y algo muy, porque también dan cierta yo creo que también es como un tema cultural, quizás, ¿no? Sí. Sí, porque de hecho, lo que nos pasó con comentaba Karen del software inmobiliario, le- nos dimos cuenta que la empresa tenía muchos datos Muchísimos datos. y, y se podrían hacer cruces, es decir, cruzar la ciencia con los datos de ellos, a veces se llaman licencias cruzadas, trabajos Claro, colaborativos. porque el investigador sacaba sus datos desde acceso público, digamos, como que no tenía datos reales, sino que modelaba esta solución con datos que tenía acceso a cualquier persona. De hecho, lo modeló con datos de otras ciudades, de otros países. Sí, Colombia, sí, Colombia, Bogotá. Londres, Bogotá, sí. Que las comunidades regentes apoyen y financien su uso. Ujú. Regantes, perdón. Acoplar Plus a la única plataforma Minagri con la cual se pague cuota simbólica anual. Simbólico, hermano. Ujú. Sí, también están los modelos freemium inicial de Sí. información básica y un upgrade en el cual cobras extra. Es decir, si quieres más datos, paga más. El lens.org anteriormente tenía una opción tiene una opción gratis y tiene una opción pagada donde pagas por un extra para obtener más información detallada. También son opciones también, y en especial para plataformas así, porque me Claro, que imagino, te dé una visión general y luego con un upgrade tú puedas tener un informe mucho más detallado que te permita un pago por eso. pago membresía pagada por usuarios, ¿sí? A veces eso, como decía Karen, es el tema de la atracción. ¿Cuánto logras
capturar en usuarios que de esta forma valide que tu plataforma es útil. ¿Entiendes? Exacto. Es que algo que desde la experiencia, digamos, que hemos ido a ofrecer, siempre te preguntan cuántos usuarios han utilizado tu plataforma. Y en función de ese número, se ven interesados o no en transferir o en participar de tu desarrollo. Es muy importante el número de usuarios con el que tú desarrollaste tu plataforma en este caso. Sí. Acá, si bien estaba dentro, me imagino que fue parte del piloto, fue a dejarlo acotado a una cierta localidad o una zona geográfica, quizá por la importancia productiva, me imagino. Pero, consulta, Francisca. Sí, Francisco, sabes tú que el tema es cómo motivas para que se utilicen las plataformas. Yo conozco de hecho varias plataformas que están disponibles, que inicialmente pudieron tener un pequeño fee para su uso. Cuando se vio que no se utilizaban, la dejaron libre, dejaron las plataformas libres, y ni así enganchó la gente. Entonces, esa es una gran pregunta a resolver. ¿Cómo tú logras justamente que haya una identificación con esa plataforma, ¿te fijas? Porque si no vamos a estar gastando sobre todo en bienes públicos, estamos hablando de bienes públicos y podemos tener miles de plataformas, miles de soluciones, pero si no conseguimos que tenga utilidad, la verdad que, y como te digo, en Chile hay ejemplos en la agricultura, por eso que estoy hablando yo desde el sector agrícola, en que están ahí las plataformas y las plataformas están ahí en estado de coma. Sí. ¿Sabe? A ver, mi opinión personal también, empezando desde la referencia de otros modelos que hemos revisado, es que en general tenemos un problema de comunicación, ¿ya? Y de hecho lo discutimos mucho acá internamente con la periodista, porque cuando uno comunica tecnología o innovación, si no lo haces de una manera que sea, como tú dices, que capture el valor y el interés, si lo fuerzas, nadie lo va a usar. Tienes que generar el interés para que sea usado. De hecho, nos pasa con esta herramienta que estamos probando ahora. ¿Entiendes? Tenemos que hacer que sea interesante. Y eso parte también por un tema de comunicar de manera efectiva a los actores específicos, pero de la propuesta de valor general. Tomás. Sí, bueno, no basta con solo comunicar, o sea, la propuesta de valor, o sea, la plataforma Sí. debe ser muy amigable, muy intuitiva, considerando que los usuarios que van a utilizarla generalmente tienden a ser analfabetos digitales, ¿ya? Los agricultores no están muy vinculados a la tecnología, entonces para ellos tiene que ser muy fácil de uso, muy intuitivo y no traerle complicaciones, y tienen que tener la información que requieren y no marearse con miles de datos que no les sirven en el fondo. Entonces, eso es súper importante. No basta con comunicar algo, sino que eso que tú vas a ofrecer tiene que tener ese valor para los agricultores. Ahí tomando el punto que dice Tomás, a propósito de lo mismo, porque nos juntamos nosotros con este ejemplo que yo daba de Simply Root, que claro, ellos se dieron cuenta que no lo estaban utilizando porque era muy, muy difícil y muy poco amigable el software, y finalmente terminaron haciendo una plataforma mucho más amigable porque se dieron cuenta que era importantísimo para aumentar la atracción de la plataforma que habían desarrollado, era demasiada técnica. Pero hay más gente ahí con la manita. Sí. Sí, para agregar lo que decía Tomás, es un criterio que hace parte integral de la sostenibilidad de la plataforma, porque hasta ahora hablamos bastante de la sostenibilidad económica, cómo el creador de esta plataforma puede, además de entregar un bien público, generando a través de spin-off o de servicio ad hoc, generar su propia sostenibilidad económica en el tiempo gracias a ese producto. Pero la sostenibilidad de un producto pasa primero por su apropiación, y lo indiqué en un post-it,
su apropiación y su usabilidad por parte de los usuarios o los beneficiarios. Si eso no se cumple, la sostenibilidad económica se cae, tanto para el creador como para el mandante que pidió esa plataforma. Entonces es muy, muy importante que el primer pilar es que sea usable, de fácil entendimiento, que se pueda mantener en el tiempo también, que no haya problema de gestión tecnológica que debe recaer en el mandante o en el que va a albergar en su servidor esa plataforma. Sí. Eso puede ser también un servicio de la spin-off, de generar un servicio de mantención que le puede retribuir económicamente, pero tiene que ser lo mínimo costoso posible para el mandante de todas formas y lo más usable para el usuario final. Sí. Te comento un caso que tuvimos cercano. No voy a dar nombres porque todavía estamos negociando. El tema del mantenimiento, como el investigador es o el desarrollador, es quien mejor sabe cómo funciona lo que tú estás proponiendo como elemento técnico diferenciador, es decir, porque hay un análisis de datos, ¿entiendes? Y nosotros lo que se hizo en el ejemplo que te cuento es que se logró encontrar un punto intermedio en el cual alguien interesado que iba a explotar este elemento, este elemento que es para hacerlo más simple, es un software de gestión de flota de helicópteros. Y él lo único que le vende a la compañía interesada no es que el usuario del helicóptero lo entienda, le vende el motor de lo que funciona eso. Y lo que hizo fue, cuando hablábamos de la propuesta de valor, y él lo que hizo fue como sacarle una cáscara y pasar el corazón a través de servicio especializado. Y de esa manera le traspasó la problemática del dashboard o de la presentación al usuario a quien va a explotarla, ¿ya? Y en este caso se la pasó a una empresa privada. En el caso de las innovaciones públicas, concuerdo contigo, es necesario tener claro qué es lo que se propone para que cuando pase a integración a usuario, que es una etapa limitante en muchas plataformas tecnológicas, sea bien entendido y sea usado. Porque si es que no lo hace, y por eso es bueno ir testeando. En la mañana pasábamos un círculo de prototipado. Es decir, nunca tienes que ir a hacer el prototipado cuando ya tienes todo desarrollado, tienes que ir a hacerlo en etapas tempranas porque te vas alineando también con los requerimientos, lo comentaban recién, con la información necesaria que requieren para que no se llenen de datos. De hecho, por ejemplo, esta misma plataforma que estamos usando nosotros ahora, hay que hacerle un informe de UX que sea el informe para ver la relación usuario. Porque independiente que sea que funcione, que sea integrable, si es que no pega, no captura. Entonces, pasa lo mismo. Yo creo que también es un equilibrio también de diferentes cosas que hacen, por ejemplo, que una propuesta sea interesante y que dé luces de que sí puede escalar e implementarse a mayor escala. ¿Ya? Mano levantada. Sí, yo me haría otra pregunta súper básica, como que al inicio de todo, y es decir, este problema que yo estoy presentando, ¿existe realmente? ¿O estoy diciendo yo que existe? Sí. Porque una declaración. ahí falla. Exactamente. ¿Ah? ¿Es porque yo opino que existe o porque de verdad surge desde la necesidad real? ¿Ah? Porque de lo contrario vas a quedar mira, un ejemplo así vitivinícola, que siempre era una eterna discusión con los enólogos con respecto a sus vinos, en que el tema era, oye, tú tienes que hacer, no el vino que te gusta a ti, tenés que hacer el vino que te compren. Sí. Es verdad. ¿Te fijas? Entonces acaba lo mismo y yo siento que en la parte pública guateamos harto en eso, ¿sabes tú? En suponer que los otros tienen el problema. Entonces, al suponer y los otros no hacer lo propio ese problema,
todos los esfuerzos que tú tengas van a quedar ahí nomás. O sea, ahí va a ser plata que vaya a tirar por la ventana finalmente. Sí, de hecho, por eso la definición de las necesidades y la oportunidad del paso 1, 0, de tal manera de que, porque eso, de hecho, hay otras metodologías, está la metodología a partir de resultados que parte hacia el revés, pero sí o sí parte con la identificación de necesidades. Y también en la misma búsqueda de soluciones e iteración de solución, uno tiene que estar constantemente alineado con las necesidades, porque si no vas a estar haciendo algo que nadie va a usar o que nadie va a necesitar. ¿Ya? Hay un ejemplo bien interesante, volviendo al tema de las patentes, lo usamos en otra clase, que es una sombrilla para cerveza. Se llama Beer Bella. De un invento ridículo que nadie va a utilizar. Entonces, también, aquí hay que también ser prácticos en ese sentido, ¿ya? Y ahora vamos a pasar al último, al criterio 4, que tiene que ver con el impacto y cómo se sostiene estas iniciativas en el tiempo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo 2. Si bien en el trabajo anterior elaboramos, tenemos que cargue, vamos a slides, elaboramos algunos mecanismos de comercialización e implementación, es decir, nos adelantamos al hecho de que si, lo que me comentaban, si es que alguien lo va a querer. Entonces acá, en este caso, cuando abordemos estos criterios, hay que tener un cierto equilibrio, ¿entiendes? Si bien damos mucho hincapié al tema económico y de sostenibilidad, hay otros factores que influyen y que tanto ambientes sociales, culturales de adopción tecnológica, lo que comentaban esto de analfabetos digitales, algo recurrente. De hecho, me acuerdo que para pandemia nos tocó a nosotros evaluar unos proyectos sociales para el COVID y Sí. era uno que trabajaba con adultos mayores y que lo que buscaban era enseñarles a poder utilizar las herramientas digitales para que no salieran de sus casas a hacer los trámites, así como casi como un elemento vital. Entonces, y ellos estaban antes trabajando en la digitalización económica, es decir, como de las cuentas de banco y ese tipo de cosas, con los abuelos. Pero después con la pandemia evolucionaron y ampliaron su mapeo porque se dieron cuenta que existía una necesidad mayor y había un público que no estaba siendo, por así decirlo, siendo atendido. Y de hecho muchas veces, como comentaba, si bien pueden ser eh, eh, integrables, aplicables a los sistemas actuales en los cuales nosotros nos vinculamos con el medio, los teléfonos celulares, el computador, no todo el mundo tiene la misma prospección. Entonces, también en este equilibrio también hay que considerar esa parte. Y por último, pero no menos importante, es el asunto ambiental, que si bien se plantea en las propuestas iniciales como un elemento clave y a veces como transversal de todo el desarrollo, siempre es importante considerar cuáles son los efectos, cuáles son la dimensión temporal en la cual voy a tener problemas con esos efectos. A nosotros nos pasó, había un proyecto de una investigación en Chile que estaba desarrollando un problema para 20 años más, que es el problema del cierre de las plantas, De las concentradoras. ¿Conocen ese Concentradoras solares. cerro dominador? Esas plantas gigantes de concentración solar, Helióstatos. ¿sí? De helióstatos. Bueno, allá hay investigadores que están pensando esos problemas, pero en ese caso, si bien va a ser un problema ambiental, va a ser en 20 años más. No hay Entonces, mercado. no hay mercado que lo necesite. Por lo tanto, en ese caso, lo que tú tienes que ir planteando también, y retomándolo de lo mismo anteriormente, estar siempre alineado con la necesidad inmediata, en el mediano y largo plazo. De hecho, los proyectos mineros se redujeron en Chile por el aumento de la regulación de los nuevos. Y por eso todo el mundo se fue, por eso todas las inversiones se fueron a Perú. Es parte. Pero, y también tiene que ver con eso, porque el, el plan general también tiene que incluir, o la propuesta total, tiene que incluir qué impacto tiene la innovación en el ambiente. En este caso, estamos hablando del uso de recursos hídricos. Así que también, en el mismo ejemplo, vamos a pensar
como si ustedes fuesen, por una parte, ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo podríamos sostener esto en el tiempo, pensando un poco en los mecanismos que tenemos? ¿Y qué propuesta sería más atingente para pensar que esto pueda ser escalable y que impacte a mayor cantidad? Porque ya el desarrollo está validado, uno puede meterse en la página web y probarlo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que esto se debería transformar? Que el servicio de la plataforma permite reducir el consumo de agua sin reducir la productividad agrícola y la calidad. Sí, esas demostraciones productivas son necesarias porque son los grandes indicadores que conversábamos de impacto, que al fin y al cabo son los que miden, ¿no? ¿Qué porcentaje de aumento? Quizás en un periodo de tiempo, en temporadas, no sé, se pueden establecer quizás también esas miradas también a largo plazo, quizás, ¿entiendes? Porque si bien son decisiones puntuales para invertir quizás en un previo o para administrar zonas, también pensando no solamente en la parte privada, sino que posibilidades de participación pública o intereses locales. eh, También pensando en otras realidades. De hecho, cuando la otra vez estuvimos viendo un tema de transferencia tecnológica, nos tocó ver los casos de cómo las tecnologías agrícolas afectaban de manera circunstancial la seguridad alimentaria de países muy pobres. Y era, por ejemplo, el caso de Kenia, que fueron los chinos a entregarles tecnologías agrícolas y también tuvieron el mismo problema que comentaban recién, el tema de la usabilidad, es decir, del uso. También hay un tema cultural, pero que ellos daban ciertas recomendaciones y una de esas era de sensibilizar también de manera más integral toda la cadena de toda la cadena digital de información, ¿entiendes? Así como para que para que no se queden solamente en buenas iniciativas. Y bien interesante porque en ese caso, imagínense, un país con problemas de hambruna, si cultiva de manera más eficiente, produce más y mejor. Eh, está pasando con el cacao en los países productores en África, porque el método de producción es muy antiguo y lo que hicieron ahora con los métodos sustentables y de mejoramiento de suelo, están recuperando suelos porque como no se hizo trato de patógenos, se generaron una serie de problemas que eso hace que disminuya la producción de los campos. Y en un país donde el cacao es tan importante como moneda de cambio, y donde existe una asociación muy grande, es muy, muy impactante, no solo para los países pobres, sino que también para quienes hacen responsabilidad social respecto a sus productos. Hay un documental muy bueno un reportaje bueno de la DW sobre eso. Voy leyendo que se realice un monitoreo de su uso de aplicación con indicadores productivos, consumo de agua y rendimiento. Sí, para demostrar que funciona. La información entregada por la plataforma debe actualizarse regularmente. Sí, sí, yo creo que es como un requerimiento mínimo, ¿no? Extender y asegurar la capacitación efectiva a usuarios de manera de evidenciar los beneficios. Sí, difundir. La plataforma debe ser fácil de utilizar, intuitiva y atingente a las necesidades del agricultor, dirigida al usuario. Sí, en este caso, si bien estaba definido quién iba a ser el usuario final, también cuando uno habla de sostenibilidad también tiene que ir pensando en qué clientes y quién es el que tiene la capacidad de pago, o cuando pensábamos en las membresías, quién va a pagar para ser miembro. También es interesante también ver cómo se puede ir alineando a ese sector de tal manera que sea llamativa. Amigable, cara, entregar recomendación de riego, además de la herramienta de cálculo, el valor está en el conocimiento más que en la herramienta misma. La información es la nueva moneda de cambio en el mundo, ¿no? Cuantificar el ahorro del recurso hídrico, la verdadera adopción del uso de la plataforma por parte de los beneficiarios finales. Sí, me imagino que cuántos metros cúbicos por hectárea se ahorra de menor riego. Cuantificar el impacto en tiempo al usar la plataforma. Ventajas comparativas. Sí, en la situación con y sin proyecto, es un buen margen como para ir también
dimensionando los indicadores. Al estar en emergencia agrícola tiene un gran impacto, sí, es claro. De hecho, ¿cuántas regiones ya hay con emergencia hídrica? Ambiente y cambio climático, que se pueda determinar una escala de requerimientos para tener una visión de la huella hídrica, buen punto, de los productos y su rentabilidad ambiental, porque cuando uno ve la distribución de cantidad de agua, también depende de qué tan eficiente seas tú para llevar esa agua, porque hay todo un tema ahí también. La plataforma debe calcular la disponibilidad de agua en función del consumo de los demás usuarios, ¿sí? Ir agregando upgrade, porque quizás, por ejemplo, también puedes agregando elementos que vayan incorporando más sofisticación quizás a la misma herramienta. Plataforma siempre actualizada y estable, sí, estable, porque hay algunas que se caen y es como, ugh. Que exista un plan de masificación del uso, sí, eso es verdad. Independiente que sea preliminar, eh, muchas veces cuando se trabaja con innovaciones públicas, lo hablo desde la experiencia propia, cuando trabajé en la Universidad de Ubanje, trabajaba en específico en un bien público, no para agricultura, sino para minería. Y el plan de masificación le dimos mucha vuelta porque también hay un tema cultural de aceptación de nuevas tecnologías. Y nos pasó lo mismo. ¿Cómo convencíamos para que lo usen? Y se establecieron planes de masificación, primero con ciertos líderes de opinión, eh, buscando ciertos elementos que permitieran generar una cascada posterior de usuarios, influencer y cosas así. Pero eso fueron propuestas preliminares. Luego se ejecutó el proyecto y después me fui de la universidad y después me enteré que lo terminaron transfiriendo a una asociación gremial. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, si bien uno puede proponer en un proyecto preliminar o una propuesta de masificación, generalmente en la implementación y ejecución y en esta voltereta de iteraciones, tanto siempre alineado con las necesidades y las oportunidades, pueden que las opciones de masificación vayan cambiando. Porque quizás el público cambie, ya no sea un usuario general, sino que sea un usuario estratégico, por ejemplo, sea para ser, o también sirva para ser referente para ciertos indicadores, es decir, por ejemplo, asociados a la huella hídrica, si hay algo relacionado con esto, que ellos sean los que certifiquen. Está pasando eso con los centros de pilotaje en minería y en algunos que se tratan de transformar. Al tener tanto conocimiento, van, van dando esa cierta certeza técnica. Actualización y complementación para ir ampliando servicios a sus beneficiarios. Sí, eso es verdad. Porque si afecta a los agricultores, afecta a toda la cadena productiva. ¿Entiendes? Y yo creo que también, al ser un recurso tan sensible, tú puedes ir ampliándolo y a la vez escalando quizás en otras latitudes con otras soluciones para que pueda ser aplicable. Por ejemplo, Karen me comentaba antes de la clase, aplicarlo más al norte, donde la escasez hídrica y ahora la agricultura desértica está, de hecho hay un consorcio nuevo ahora. Hay un consorcio, exactamente. Y donde de verdad Chile puede dar cátedra de supervivencia en el desierto más árido del mundo, así que quizá, quizá puede ser utilizado como laboratorio natural. Pero yo le diría a la Karen otra cosa también, que el sur también puede ser importante. Sí. El sur está empezando a cambiar la agricultura, está empezando a llegar la fruticultura, están empezando a saber cómo se riega. Por lo tanto, si tú desde un inicio lo empiezas a hacer eficientes, va a ser Sí. bueno. Entonces, no nos olvidemos de eso. Sí, no, todo Chile, vamos. De hecho, yo por eso, cuando revisamos el ejemplo, fue como, ok, estaba delimitado, me imagino, por el impacto, pero yo creo que es extendible a todos, y a fin y al cabo ya hay crisis hídrica en todos lados. Y también hacer un elemento transaccional, por decirlo, tan sensible como el agua, yo creo que igual es... Francisco, es que ¿sabes lo que pasa también de Ujú, repente? Que es más fácil enseñarle a alguien que no sabe que a uno que ha estado toda la vida haciéndolo de una manera. ujú. ¿Te fijas? Claro, Sí. sin Entonces, preconcepciones. por eso, claro, a eso va un poco también mi comentario. De hecho, cuando hablábamos en el ejemplo anterior del tema de tener claro el usuario, tiene que ver mucho con eso, porque a quién está dirigido, ¿entiendes? Porque también puedes sectorizarlo. Hay algunas plataformas que los diferencian, algunos diferencian los usuarios
para dejarlos sectorificados, pero acá también puede ser lo mismo, se pueden ampliar. Y eso, preguntas, dudas, consultas, 5 minutos. Mira, Karen, que estoy bien con el tiempo. Perfecto. Sí. Si acaso alguien tiene algún comentario. De todas maneras, esta es en la primera parte. Mañana vamos a tomar las innovaciones privadas. Quisimos partir en este orden, porque en esta parte había que, de cierta forma, empezar a condensar ciertos elementos, ¿ya? Porque después en la etapa privada vamos a tratar de pasarlo rápido para poder ver los modelos y los mecanismos para poder ir detectando estos elementos de valor. Y como las innovaciones públicas tienen una cierta característica, una característica que los hace como tal, es necesario también trabajarlos. Y por eso yo creo que mañana cuando tomemos la innovación privada, tratemos de no también dejarlos como elementos distintos, sino que también poder ocupar estos ejemplos para poder potenciar y hacerlo a las innovaciones públicas. Veo manos levantadas. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Gabriela. Está el director primero. Álvaro. Dale, Gaby, dale, Gaby. Ya, bueno, gracias, Álvaro. No, me gustaría saber cuál es la propuesta que ustedes más les suena o creen que es pertinente para escalar este esta plataforma. Yo creo que para escalarla, primero tienes que replantear la oferta de valor. Lo que comentamos que esté dirigida a la necesidad. Yo la replantearía de tal manera porque como ya está esto está construido, luego cambiaría el mensaje para que sea masificado. Y a partir de esa, como decía Karen, esa atracción de usuarios, mejorar la herramienta, hacerla más intuitiva, porque si es que no está siendo usada es por algo. También hacer esa pregunta, tener también esa respuesta de feedback. También yo creo que por esa... ¿Mm? Esta plataforma está en manos de Línea ahora, ¿Mm? ¿no? Entonces, bueno, en Línea sí puede cobrar y generar este servicio, pero es más dificultoso que si a lo mejor, por ejemplo, se genera un spin-off o sin licencia. Entonces, Gaby, no se te escucha bien. Ya, pero se escuchó poco, ¿no? Sí. Ahí. Te escuché la pregunta. Sí, la vía del emprendimiento... A ver, si la regla anterior, si hay una brecha, haces un emprendimiento. Si ya hay alguien existiendo, transfiérelo. En este caso, estas soluciones ya existen. Entonces tú puedes paquetizarlo y venderlo como un know-how completo. Puedo sonar muy marquetero, pero lo siento, el gaje del oficio. Pero, y como decía Karen, Quizás prestar servicios. Sí, y prestar servicios especializados, por lo tanto ahí empiezas a darle forma a un emprendimiento y también que no sea, porque Línea hace otra cosa, ¿entiendes? No desarrolla plataformas para este tipo de cosas. Claro. Genera conocimientos y investigación. Entonces, también depende un poco de cómo sea después la bajada también. Yo creo que el emprendimiento podría ser una buena, pero con este cambio de propuesta de valor. Y viendo un modelo extranjero, siempre, bueno, hay experiencia en Israel harta respecto al uso hídrico en campos, que es bien interesante, y podría ser aplicado acá. Muchas gracias. Álvaro. Gracias, Francisco. Mira, yo lo que quería era agradecer a ti, Francisco y Karen, por estos dos talleres, o por estas dos sesiones de nuestro primer taller de hoy día. Lo mismo a todos quienes han participado por su asistencia, por su foco, por haber realmente estado poniendo atención y participando de las distintas actividades. Como decíamos al principio, el proceso de modernización que ha vivido FIA ha sido un tema bien potente.
fue un tema trabajado entre todos y cada uno de los empleados de esta organización, de esta fundación, y de algún modo nos sentimos todos partícipes de esta nueva forma de operar. Nueva forma de operar que probablemente algunas personas las saca de su zona de confort, hay alguna gente que puede ser todavía un poquito a lo mejor reticente, pero bueno, es parte del proceso y eso pasa con cualquier cambio. Pero como les digo, la discusión que se ha dado hoy día, tanto en la mañana como ahora, creo que ha sido súper interesante. Muchas veces el hecho de tener que defender un concepto o desarrollar una pregunta, ya eso te genera en forma personal un aprendizaje y un ordenar las piezas. Creo que una de las cosas más valiosas es que a partir de todo esto que se ha discutido hoy día, se han ido acomodando estas piezas, y vamos teniendo como todavía una solidez, es como asentar este modelo de modernización, el habernos hoy día enfocado en público, mañana prepararnos para lo que va a ser privado, creo que es súper potente. Yo por lo menos me voy muy contento, a pesar que tuve una yayita en la mañana, pero sí me voy a poner al día con el video. Pero como les digo, agradecerles mucho a todos la participación. Esto es para todos, y tenemos que todos participar. Así que felicitaciones a todos los que han participado hoy día, porque esto realmente es lo que tenemos que hacer para ir asentando y consolidando este nuevo FIA, esta nueva forma en que estamos operando. Así que les agradezco mucho a todos. Gracias, Álvaro. Bueno, no sé si caso, por honor al tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Mañana, si tienen dudas, comentarios, nos escriben, están nuestros correos y las invitaciones de Calendar. Y mañana vamos a hablar sobre innovaciones privadas, y ahí vamos a ver algunos ejemplos, modelos y pilotajes bien interesantes. Y de hecho, las adelanto, vamos a tomar alguna experiencia que viene una colega que está con nosotros acá en APTA, que viene de Estados Unidos, llegando con unos modelos de la Universidad de California Riverside, que bien interesante, que les pedimos prestadas las diapos y se las vamos a mostrar mañana para que vamos a ir viendo cómo podemos ir detectando estas cosas. Así que invitados todos mañana, así que nos vemos hasta mañana. Hablamos. Que estén bien. Cuídense, chao, muchas gracias. Estén bien. Chao, chao, gracias.